Viernes de Semana Santa. ¿Tú también quisieras manipular a Dios? Buen día. Soy su servidor y amigo, el pastor Misael Cruz de la Iglesia Bautista La Zona en la Ciudad de México. Y les doy la bienvenida al devocional de la zona de este viernes 15 de abril del año 2022. El día de hoy, viernes de Semana Santa, recordamos el sacrificio, el martirio, la muerte de nuestro Señor Jesucristo, con la cual pagó por nuestros pecados. Y nos dio la hermosa bendición de poder llegar ante Dios, no para ser condenados, sino para tener vida. Ante este recuerdo, es difícil en un solo momento ver el relato de la Biblia y decir que ya terminó de hablarnos Dios en relación a esto. Hoy quiero compartir con ustedes la lectura de una porción de esta narración y pedirle a Dios que nos hable y aprendamos algo muy valioso para nosotros. Dice la Biblia en Mateo 26, 47 al 50. Mientras Jesús hablaba, llegó Judas, uno de los 12 discípulos, junto con una multitud de hombres armados con espadas y palos. Los habían enviado los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo. El traidor, Judas, había acordado con ellos una señal. Sabrán a cuál arrestar cuando los salude con un beso. Entonces Judas fue directamente a Jesús. «Saludos, Rabí», exclamó y le dio el beso. Jesús dijo: «Amigo mío, adelante, haz lo que viniste a hacer». Entonces los otros agarraron a Jesús y lo arrestaron. Hasta aquí la lectura en la Biblia. Qué momento tan triste, porque el escritor bíblico usa para referirse a este hombre la palabra traidor. Dice la Biblia, el traidor, Judas. Judas traicionó a Jesús. La traición de Judas dicen diferentes analistas de este momento, comentaristas bíblicos, que la traición de Judas puede que surgiera de uno de dos motivos. Puede ser que realmente fuera por avaricia o por desilusión. Él quería que mataran a Jesús. O puede ser que estuviera tratando de obligarle a manifestarse y actuar como caudillo que liderara a los judíos en contra de sus opresores. Si acaso no había en el corazón de Judas más que un odio negro o una especie de avaricia insensata, este es sencillamente el más terrible beso de la historia y una señal de traición. En este caso no se puede decir nada de Judas más que era la maldad andando. Pero hay señales de que era más que eso. Cuando Judas le dijo a los que venían a apresar, a aprender al Señor, que lo identificaría dándole un beso, la palabra que se usa para ese beso en el texto original es la palabra philein, que quiere decir nada más eso, dar un beso. Pero cuando dice que Judas llegó y le dio el beso a Jesús, la palabra que se usa es cataphilein. Esta palabra indica un beso de amor. Y dicen los estudiosos que seguramente Judas, en ese momento que besó a Jesús, no nada más le dio un beso, sino que lo besó repetidas veces y fervientemente. ¿Por qué había de hacer eso Judas? Además, ¿por qué hacía falta identificar a Jesús? Lo que sus enemigos en realidad querían era que les entregara a Jesús en el momento
y en el momento y en el lugar oportuno para arrestarle. Ellos querían aprender al Señor cuando no hubiera gente presente y que no se ocasionara escándalo. Además, los hombres que Judas guió hasta el huerto del Getsemaní eran la policía del templo. Es increíble que estos hombres no supieran ya muy bien quién era Jesús, el hombre que hace unos días atrás había limpiado el templo y echado fuera a los cambistas y a los vendedores. Por supuesto que podían reconocer al hombre que había estado enseñando diariamente en los atrios del templo en días anteriores. Una vez que Judas los habría llevado al Getsemaní, ya ellos sabrían muy bien a cuál de los hombres que encontraran ahí deberían arrestar. Parece lo más probable que Judas besó a Jesús, como un discípulo besa a su maestro. Seguramente, después de darle ese beso, él dio un paso atrás, con un orgullo expectante. Pensó que en ese momento Jesús finalmente actuaría, utilizando su poder para agredir al enemigo y generar una revuelta en el que muchos lo siguieran y enfrentaran a los romanos y seguramente a todo el sistema de opresión, incluyendo los líderes corruptos del templo. Y seguramente, decía yo, después de besarlo, Judas dio un paso hacia atrás, con una mirada de orgullo, diciendo: yo lo logré, yo hice que por fin actuara. Solo que desde el momento en el que Judas besó al Señor, Judas desaparece de la escena del huerto para no reaparecer en el relato bíblico, sino hasta el momento en que decidió cometer suicidio. Seguramente en un momento Judas vio hasta qué punto se había equivocado en sus cálculos y se retiró frustrado. Seguramente planeaba él aparecer en la historia al lado derecho de Jesús como el gran estratega que logró que Jesús se amoldara a los planes que Judas había delineado. Al ver que no fue así, al ver a Jesús humildemente caminar hacia la cárcel, el juicio injusto, la golpiza y finalmente la crucifixión. Seguramente en ese momento Judas entró en el infierno que él había creado para sí mismo, porque la peor clase de infierno es la plena conciencia de las terribles consecuencias del pecado. En este caso, el pecado de querer manipular al mismo Dios. Hermanos, amigos, esto tiene mucho que enseñarnos, porque la humanidad hoy, y usted y yo caemos en ese rubro de la humanidad, quiere manipular a Dios. Dios es Dios. Y sus planes cumplimiento tienen. Él nos lo ha dicho. Tenemos la Biblia. Dios nos sueña con un mundo donde las riquezas materiales es lo más preciado. Dios sueña con un mundo nuevo, donde el león comerá paja junto con el buey, donde las armas de guerra no existirán más. Dios sueña con un mundo en el que todos le obedecen y vivimos bajo la suficiencia de Dios, donde lo más anhelado no es tener más que el vecino, sino tener lo suficiente y poder dar el resto a los que lo necesitan. Dios sueña con un mundo en el que se menciona su nombre, no para darse a uno mismo ínfulas de santidad, sino con respeto y humildad,
para reconocer su señorío, su grandeza y su poder. ¿Tú también quieres manipular a Dios, como Judas lo hizo? ¿O te humillas ante Él para reconocerlo y decirle que se echa tu voluntad? No quiero que se haga mi voluntad. Alguna vez escuché que la oración que el Señor nos enseñó fue: sea hecha tu voluntad como en el cielo, así en la tierra. Y que en realidad el hombre moderno ora, aunque no lo diga con sus labios y en su pensamiento, dice: que sea hecha mi voluntad aquí en la tierra y que tú, Dios, me obedezcas en el cielo. El terrible pecado de Judas lo llevó a la muerte. Hermanos, hoy es día de humillarnos ante el Señor, y que este día ojalá empiece una cadena interminable de días humillados ante Él. Días en los que le oramos y le decimos: que sea hecha tu voluntad, no la mía. No la mía. Amén. Señor, gracias por recordarnos lo que nos recuerdas hoy. Bendito sea tu nombre. No nos queda más que decir: Señor, perdóname por las veces que en realidad he vivido como diciendo: sea hecha mi voluntad. Que sea hecha tu voluntad, Señor. Te lo pedimos en Cristo. Que sea hecha tu voluntad en mi vida, en el entorno, en el mundo entero. Me humillo ante ti para obedecerte y para que así suceda. En Cristo Jesús, gracias. Amén. Dios le bendiga. Si Dios le ha hablado en este momento, lo espero por este mismo medio el día de mañana y compártalo con alguien más. Por favor, compártalo. Gracias. Gracias por escuchar esto y lo esperamos hoy a las 3 de la tarde en la zona. Si usted nos puede acompañar de manera presencial, lo esperamos. Y si no, esperamos que nos encuentre en las redes sociales, en YouTube o en Facebook, buscando la zona Fuego Nuevo, y encontrarán nuestra liga para nuestra transmisión de hoy a las 3 p.m. para recordar el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario para salvarnos a todos nosotros. Que Dios sea con todos ustedes. Que Dios les bendiga. Amén.